¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si el día de mañana decides vender tu casa, esa por la que trabajaste toda tu vida, y te dicen que no puedes hacerlo porque todavía le pertenece al banco que te vendió? Pero espera, la situación se pone peor. Tú sabes que pagaste esa deuda hace 20 o 30 años, o quizás compraste la casa pensando que estaba libre de toda hipoteca y de repente aparece un fantasma del pasado, una hipoteca del 95, del 98, de un banco que a lo mejor ya ni siquiera existe. Vas al registro público de la propiedad pensando que seguro es un simple error administrativo y te encuentras con una pared. Te dicen: lo sentimos, no podemos borrarle la hipoteca. Te piden cartas de liberación de bancos extintos, te piden firmas de apoderados que ya fallecieron y te quedas atrapado en un limbo jurídico. Tu casa es tuya, pero en los papeles sigue encadenada. ¿Te suena familiar? Pues bueno, si sientes esa frustración en el estómago, no estás solo. Esto es lo que yo llamo una hipoteca zombie, una deuda muerta que sigue caminando y asustando a los dueños de propiedades en México. Soy el Dr. Millán y hoy vamos a tener una clase maestra. No va a ser un video como cortito de 1 minuto. Hoy te voy a explicar paso a paso y con lujo de detalle cómo matar legalmente esa hipoteca zombie. Vamos a analizar un caso real, vamos a entender por qué el registro público de la propiedad actúa como actúa en tu contra y te voy a dar la solución definitiva a través de un juicio contencioso administrativo. Además, te daré un checklist detallado para que sepas si tu caso es ganable y procedente con este tipo de asuntos. Si tienes una propiedad con una mancha vieja en la escritura pública, acomódate, porque en los próximos minutos puedes salvar tu patrimonio. Bienvenidos. El derecho explicado por el Dr. Millán. Bienvenidos. Empecemos entendiendo la historia detrás del problema. Para explicarte esto, voy a usar un caso real que llevamos en el despacho, obviamente cambiando los nombres por confidencialidad, pero manteniendo los hechos jurídicos intactos y el chismecito caliente. Llamaremos a nuestra protagonista la señora María. María es una mujer trabajadora, chambeadora, que en el año del 96 hipotecó su casa para meterle lana al negocio. Eran tiempos difíciles. Recordemos la crisis económica de los 90 en México. Ella constituyó una hipoteca para garantizar un préstamo y poder trabajar. Pasaron los años, muchos años. Llegamos al año 2025. Han pasado 29 años desde que la hipoteca se firmó. María, siendo una persona ordenada, decide que quiere dejar todo listo para sus hijos y no quiere darles problemas. Así que va al registro público de la propiedad, aquí en el Estado de México, o también puede ser el mismo caso en cualquier otra entidad federativa, y pide un documento clave, el certificado de libertad de gravámenes. Y ahí viene la sorpresa desagradable. El certificado aparece: gravamen vigente, hipoteca a favor del banco X, inscrito en 1996. María se queda: esto es absurdo, nadie me ha cobrado nada en casi 3 décadas y eso yo ya lo pagué. Es más, esa deuda existió, se pagó, ya murió. Y tiene razón, en el derecho mexicano existe una figura maravillosa llamada prescripción. La prescripción es la forma en la que se ganan derechos o se pierden obligaciones por el simple paso del tiempo. La ley es sabia. La ley dice que las deudas no pueden ser eternas, no puedes vivir con el miedo de que te cobren algo de hace 100 años. Si el banco no te demandó en 10 años para cobrarte la hipoteca, pues perdió su derecho, se acabó. En este caso, el tema radicó en que María pidió un préstamo con un banco que después, al declararse extinto, no realizó los trámites conducentes para hacerles las cancelaciones hipotecarias a sus usuarios, lo que dejó evidentemente un gravísimo problema para ella y pues, obviamente para muchísima gente, pues, porque nunca cancelaron eso. Y el problema radica en que si el banco se extingue, la deuda se mantiene en favor de quien el banco designe. Un detalle bastante curioso. Entonces, con esa lógica, María va a la ventanilla del registro público de la propiedad y mete su solicitud. Le dice: señores, miren las fechas, 1996, estamos en 2025, han pasado casi 30 años, por favor, cancelen esa inscripción.
por caducidad o por prescripción, hagan algo. Pues, ¿qué creen que le contestaron? Le dijeron que no. Y aquí es donde la mayoría de la gente se rinde. El registro público le entregó un oficio de rechazo. Le dijeron palabras más, palabras menos, no procede tu solicitud porque necesito que traigas una escritura de cancelación firmada por el banco o una orden judicial que me diga, échalo para atrás. El registro se lavó las manos, le dijeron a María que pues, aunque el tiempo haya pasado, ellos no pueden borrar nada si no viene el banco a firmar. Pero, ¿qué pasa si el banco ya no existe? O si el banco simplemente no quiere firmar porque le da flojera buscar en sus archivos muertos y saber si sí le pagaron o no le pagaron. Aquí entramos en la parte técnica, pero explicada de manera fácil, evidentemente. ¿Por qué el registro público hace esto? El registro público de la propiedad es una institución administrativa. Ellos se rigen por sus propios reglamentos y manuales, y muchas veces sus reglamentos son muy cuadrados. Ellos dicen, yo solo lo borro si hay una firma sellada de una orden judicial. Sin embargo, hay algo que en el registro a veces olvidan, y es la jerarquía de leyes. Imagina una pirámide. Hasta arriba de la pirámide está nuestra bendita Constitución. Luego vienen los códigos, como el Código Civil, y hasta abajo están los reglamentos internos de las oficinas, los manuales y todo eso. El Código Civil del Estado de México y de la mayoría de los estados de la República Mexicana establece claramente que la acción hipotecada prescribe a los 10 años. Esa es una ley superior. El reglamento del registro público de la propiedad que les impide cancelar sin la firma del banco es una norma inferior. Entonces, tenemos un choque. La ley superior dice, ya eres libre, date. Pero el reglamento inferior dice, no, yo no te dejo ir. Es aquí donde tenemos que entender la supremacía de la ley. Si un código dice algo, el reglamento no puedes obedecerlo. Y al mismo tiempo, si este código establece algo contrario a lo que viene en la Constitución, pues tampoco lo puedes obedecer. Es la jerarquía de las leyes. Y entonces, ¿qué hizo María? ¿Se puso a gritonear en la ventanilla al servidor público? No, eso no sirve de nada, no lo hagan. ¿Se resignó a tener su casa hipotecada para siempre? Tampoco. Lo que hicimos fue presentar un juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad. Pero, un paréntesis, quiero que pierdas el miedo a la palabra juicio. Mucha gente piensa que demandar al gobierno es imposible o peligrosísimo. No es así. El juicio contencioso administrativo es una herramienta civilizada y técnica. Básicamente acudimos ante un tribunal de justicia administrativa, pues que es el árbitro imparcial, y le planteamos lo siguiente. Señor magistrado, el registro público se niega a cancelar la hipoteca de mi cliente basándose en un trámite burocrático. Sin embargo, vengo a demostrarle que conforme al Código Civil, esta obligación ya prescribió hace años. Le pido que anulen la negativa del registro público de la propiedad y le ordene, mediante una sentencia, que borre esa hipoteca que yo la había solicitado. Y pues bueno, ¿saben qué pasa en estos casos? Pues si el expediente está bien armado, el tribunal contencioso nos da la razón. El tribunal emite una sentencia que obliga al registrador a tomar su sistema y borrar el gravamen que le solicitamos, le guste o no, tenga la firma del banco o no, porque una orden judicial mata a un reglamento administrativo. Y así fue como liberamos la casa de María. Y así es como tú puedes liberar la tuya. No le tengas miedo a los juicios. Los juicios funcionan para esto. El Estado no siempre tiene la razón y por eso mismo el propio Estado genera las herramientas y las instancias públicas para que puedan hacerse valer los derechos de los ciudadanos. Es un mecanismo completamente legal y rápido, y realmente pues no es tan tardado. Aquí en el Estado de México, por lo menos, el Tribunal Contencioso es bastante moderno y casi todas las actuaciones y las audiencias y las diligencias se hacen en línea y es francamente bastante cómodo. Ojo, no puedes llegar al tribunal con las manos vacías, necesitas armar tu caso. Por eso he preparado para ti el siguiente checklist de requisitos. Quiero que tomes papel y pluma si estás en este caso o abras las notas de tu celular.
Vamos a desglosar los 4 pilares que necesitas tener listo antes de pensar en demandar. Si te hace falta uno, el juicio te puede caer. Venimos aquí, vamos a explicarlo pues básicamente uno por uno y a profundidad. Requisito número 1, el certificado de libertad de gravámenes o antecedentes registrales. Este es el diagnóstico médico de tu casa. No puedes asumir que tienes una hipoteca. Tienes que probarlo. Tienes que ir a la oficina registral y pagar los derechos para que te den este certificado. Tiene que ser reciente, a la fecha. ¿Por qué? Porque si llevas uno de hace 5 años, el magistrado, el juez te va a decir, ¿y cómo sé si ya la cancelaste ayer? Necesitas una radiografía actual de este mes, donde se vea claramente la inscripción de la hipoteca que sigue vigente a la fecha. Ahí vas a buscar la fecha de inscripción. Ese dato es oro molido, es lo que estamos buscando. ¿Desde cuándo la tienes? Ahí venimos al requisito 2, el cómputo del tiempo y la prescripción. Aquí vamos a hacer matemáticas simples, hijo, como diría el gallo Claudio. Fíjate bien en la escritura de la hipoteca. Ahí dice cuándo se tenía que pagar la deuda. Digamos que el contrato decía que el crédito era de 10 años. Si la hipoteca se firmó en 1990, por decir una fecha, se terminaba de pagar en el año 2000. A partir del año 2000 empieza a correr el reloj de la prescripción. La regla general en materia civil es de 10 años para la vía hipotecaria. Entonces, si se tenía que pagar en el año 2000, vencimiento, más 10 años de prescripción, en el año 2010 ya podías decir que esa hipoteca estaba muerta legalmente. Si estamos en 2025, pues ya habrían pasado 15 años desde que tú pudiste solicitar pues la caducación, la prescripción de esa hipoteca. Tienes que tener este tipo de cuentas muy clara. Paso 1 y 2, nuevamente resumido. 1. Tienes que tramitar un certificado de libertad de gravamen para que puedas acreditar que la hipoteca que dices existe. Y 2. Tienes que verificar cuándo se constituyó la hipoteca y cuándo se tenía que pagar. Si sacaste el crédito en los 90, si lo tenías que pagar en el 2000, tienes que contar del 2000 10 años, 2010. O en otro ejemplo que vencía en el 2010, cuentas 10 años, caducaría para el 2020. Eso implica que estás en condiciones de realizar este trámite. Si no estás en estas condiciones, ni lo pienses, no lo intentes, no vas a ver. Requisito número 3, solicitud formal y por escrito. Este es el error número 1 de la gente. Van, preguntan, les dicen que no de palabra, se enojan y se van a su casa. Lo que no está escrito no existe en el mundo jurídico. Tienes que redactar un escrito dirigido al titular de la oficina registral. En ese escrito debes poner los datos de tu casa, el folio real electrónico, donde está inscrito, todo eso, y pedir expresamente, solicito la cancelación de la hipoteca por caducidad y o prescripción. Tienes que llevarlo, entregarlo y que te pongan un sello de recibido con fecha y firma. Ese sello es tu evidencia de que lo intentaste hacer las cosas por la buena, lo bonito. Requisito número 4, la negativa expresa, el acto impugnado. Después de que metes tú tu escrito, el registro público de la propiedad va a tardar unas semanas, lamentablemente, en contestar. Te van a notificar una respuesta. Lo más probable, como dijimos, es que sea un no. Te van a decir te van a dar un oficio fundado y motivado, según ellos, diciendo por qué no pueden cancelar la hipoteca. Mucha gente recibe ese papel y pues se pone a llorar, se pone triste y pues lo tira a la basura. Dice, ya no hay que hacer, no lo hagas, puedes hacer mucho. Ese papel es tu boleta de entrada al juicio. Ese documento donde te dice no es lo que los abogados llamamos el acto impugnado. Si ese papel no hay un juicio, necesitamos que la autoridad se equivoque por escrito para que el tribunal la pueda corregir. En nuestro caso, a María le dijeron, no, usted tiene que demandar. Ellos le sugirieron que demandara al banco la cancelación de la hipoteca y nosotros decidimos mejor demandarlos a ellos porque el derecho de María estaba consumado y su vía es procedente. Entonces, una vez que tienes tu certificado, tu cuenta de los años que han pasado, tu acuse de recibo y la respuesta negativa del registro, bingo, tienes un caso sólido. Con esos 4 elementos redactaremos la demanda de nulidad. En la demanda argumentarás que la autoridad está violando tus derechos de propiedad y tu seguridad jurídica. Le explicas al magistrado, básicamente, que es la autoridad de los tribunales,
¿no? Que la autoridad, el IFREM, el Registro Público de la Propiedad, está aplicando mal la ley, que está ignorando el Código Civil y que está obstaculizando el comercio de los bienes inmuebles. El proceso en el tribunal puede tardar algunos meses. No te voy a mentir diciendo que es en 3 días, pero es un proceso seguro. Al final obtendrás una sentencia que vale más que cualquier capricho de ventanilla. Por favor, no hagas una escena en una oficina de gobierno para que después aparezcas como los registro público. No hay necesidad. Con una sentencia en la mano regresas al registro mejor, la entregas y ahora sí, no te pueden decir que no, tienen que acatar la orden del tribunal, cancelar el asiento de la hipoteca y expedir tu nuevo certificado donde tu casa aparezca limpia, libre y lista para venderse, heredarse, donarse o, por qué no, hasta hipotecarse de nuevo si así tú lo quieres. Es increíble la paz mental que da tener tus escrituras limpias. No dejes problemas para el futuro. Si tienes una hipoteca vieja, no asumas que desapareció sola. Las hipotecas no se mueren solas. Hay que matarlas con la ley en la mano. Esto es importante que lo sepas y quiero precisar, si tu hipoteca es reciente, si acabas de pedir tu préstamo y lo estás pagando y estás buscando de una forma ventajosa dejar de pagar para hacerte del bien, esta forma no te va a funcionar, no funciona en esos casos. Quiero reiterarles, la prescripción de una hipoteca es procedente únicamente de que han pasado 10 años desde que terminó la exigibilidad de la deuda, es decir, si tú tenías un contrato para 15 años de pagarlo, hasta que pasaron esos 15 años, más otros 10. Ahí sí va a ser procedente, pagando o no el crédito hipotecario. Pero antes de eso, ni lo intentes, no lo hagas. ¿Qué te puedo recomendar? Paga puntualito al banco para evitar un juicio de lanzamiento judicial para que te quiten la casa por deberla, y pues no te conviene hacer ese tipo de cosas y ese tipo de cosas. Espero que esta explicación detallada te haya abierto los ojos sobre cómo funciona realmente el sistema y cómo puedes defenderte. Recuerda que el derecho no tiene por qué ser complicado ni oscuro, es una herramienta para mejorar tu vida, si sabes cómo usarlo evidentemente. Si esta información te fue útil y si sientes que aprendiste algo nuevo hoy, te invito a que te suscribas a mi canal, El Derecho Explicado por el Dr. Millán. Estamos subiendo contenido cada semana para empoderarte con conocimiento jurídico, real y verificable. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas que puedan estar a punto de perder una venta por no saber esto o que no saben cómo cancelarla porque nomás ya no encuentran al banco. Compártelo con tus familiares, con tus amigos. Nunca sabes quién tiene una hipoteca zombie guardada ahí en el cajón o probablemente no sabes si en algún momento te encuentras esta situación. Y recuerda algo que es muy importante. Cada caso es único. Si tú ya fuiste al Registro Público de la Propiedad y ya te dijeron que no, o no sabes ni por dónde empezar a revisar los papeles de la casa de tus abuelos, de tu mamá, la tuya, de tus primos, contáctame. Envíame tu consulta, tus dudas, inclusive escanéame tus documentos sobre la consulta en concreto y mándamelo al correo electrónico sobre doctormillán@gmail.com. Personalmente, reviso los correos para ver cómo podemos ayudarte a liberar tu patrimonio o asesorarte de la mejor manera. Inclusive, si son asuntos que no te podemos llevar por la distancia, lo puedes consultar y te doy una primera asesoría para que sepas de qué se trata. Papelito habla, pero sentencia manda. Nos vemos el próximo domingo. Derecho Explicado volverá pronto. Hasta entonces. Si te gustó este contenido, mira más videos del Dr. Millán.